Shishis pa' la banda. Gente sensual que mira cómo están. Sean bienvenidos a un episodio, discapítulo más de Shishis pa' la banda. Ay, cómo amo los discapítulos, de verdad. Oigan, qué bonito, qué divertido, qué agradecido, qué cosa. Ya vamos para 2 años, oigan. Ya, de puro Qué discapítulo. rápido Y se va el podcast tiempo. para 4. Órale. Qué nervia. ¿Qué vamos a hacer? De haber perdido 2 años sin mi presencia en este bonito lugar? Porque si hubiéramos empezado desde el principio los 3, ahorita estuviéramos, mira, llenando auditorios. Allá. Ahorita estuviéramos en el ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Ya, esto se llamaría la nodriza chueca. ¿Cómo se llama el auditorio? No el Auditorio Nacional, la arena, en la arena. En la Arena, arena, Ciudad de Arena, México. Ciudad de México. No, en la arena del mar. Porque andaríamos viviendo en la playa. Y yo, fíjense. Ahorita Coliseo. mira, estuviéramos llenando el foro, 12 Luna. de Televisa. el foro Shakespeare. Saludos a la banda del Foro Del foro Shakespeare. Shakespeare, que Sí, cierto. se tardaban mucho en pagar, gracias. ¿Qué? Bueno, oigan, el día de hoy vamos a hablar de narcisismo. Santo Claus. Ay, está muy de moda esa palabra, ¿no? Ay, Como de que ahora veras, ya sí. todos son. Exactamente, está de moda y además está de moda la gente que se hace pasar por psicóloga y decir, con estos 5 tips se identifica el narcisismo. La mierda, es bien, ni los psiquiatras saben bien cómo, qué pedo con eso. Oye, Ándele, pero- perro. Ahorita hablaremos Ándele, un poco perro. de esa Hace cosa. poquito estuve con unas personas y... Bien narcisistas, decía. No. Es que tenían el ascendente en Escorpión. Es que su Mercurio estaba bien retrógrado. Estaba No, es más cierto. retrógrado Mercurio que sus Y ideas, fíjate. Entonces una de ellas me dijo, es que yo pasé por violencia psicológica Sí. narcisista. Ah, Ok. chinga. Y yo así de, ok, me dice, y la pasé muy mal y apenas me estoy recuperando. Y entonces, así de bueno, sí, oye, qué mala onda, vaya, hasta luego y corte, que te olvido así. Está bien perro, güey. Sí, pero creo que aquí pasa algo que... A ver, vamos por partes. Siento que lo hace como Shakira. Pasa algo que... Vamos por partes. Sí. Pasa Claramente algo que- no tengo idea. Es que hay que desmenuzar un poco las ideas. Primero, tengo que aclarar que como psicólogo, terapeuta sistémico, con preferencia en el enfoque narrativo, evitamos Puta madre, todo eso. evitamos catalogar y patologizar a la gente cuando no es necesario. O sea, digamos que nadie está enfermo de nada hasta no demostrar lo Hasta que se contrario. demuestre lo contrario. Y Como esta usualmente- bonita frase que usa mi papá, que todos son pendejos hasta que demuestren lo contrario. ¿Es algo Exactamente. así? Yo prefiero decir que es pendejo a que tiene trastorno de Exacto. algo. Ajá, muy Tal bien, muy cual. bien. Así de, porque hay gente que sí es pendeja. Sí es pendeja, genuina. y que ya sabiéndolo, óyeme, de mí no vas a estar hablando. Ay, mira, aquí a Román lo respetamos mucho. Mira, el único que está hablando con un pendejo aquí eres tú. Yo, ¿qué? Un momento. ¿Qué dijo? No, entonces, tomando en cuenta esto, como que le ponen demasiados apellidos innecesarios a la violencia. Ok. La violencia es violencia. violencia. Y Ok. ya, o sea, porque si le pones violencia de tipo narcisista, o sea, evitas darle responsabilidad a la persona que voluntariamente Claro. ejecutó esas acciones. Dijo, no es que sea una persona violenta, es que es una persona narcisista. Exactamente. Entonces sí es una persona violenta. Y entonces, digamos que provocamos un daño de 2 maneras. Primero, eximimos a la persona que tiene este diagnóstico de la responsabilidad de haber ejercido violencia, que pues la verdad es que las personas que están acostumbradas a ejercer o vivir en dinámicas violentas deciden tener estas dinámicas. No es Ok, que no... O sea, que suceda por generación espontánea, ¿no? Que Claro. en automático, ay, perdón, te violenté, pero, o sea, no. Perdón, O es sea, que no puedo controlar mi violentación. Ajá, exactamente. O sea, Violentación. una cosa es que no tengan o que no entiendan lo que están haciendo como algo violento, Ajá. pero eso no quiere decir que no lo sea, Claro. ¿no? Por un lado. Y por otro, estamos aumentando o dificultando la vida o estigmatizando la vida de las personas que sí viven
en un trastorno y que se están tratando de hacer responsables de lo que les pasa. Claro. Porque hay personas que sí tienen un trastorno narcisista de la personalidad y que están haciendo cosas para sobrellevar ese trastorno, suponiendo que esa cosa exista, porque ese es ponerse en una discusión filosófica y epistemológica y no es el espacio para eso, pero suponiendo que existiera el trastorno narcisista de la personalidad, hay personas que están tratando de sobrellevarlo y que tú digas que solo las personas narcisistas ejercen violencia psicológica, les pone un estigma que a lo mejor no es necesario y que les va a dificultar todavía más formar parte del entorno en el que están. Entonces, para acabar pronto, el narcisismo o el trastorno narcisista de la personalidad se necesita básicamente una tormenta perfecta para que una persona pueda decir que vive con ese trastorno. Porque el término narcisismo ya lo han utilizado los pachamamers y los coaches y las personas que coercionan y que violentan de manera psicológica bajita la mano. O sea, porque lo que ejercen los coaches es violencia psicológica. Claro. Y utilizan los términos que, digamos, a nosotros nos suenan a algo que parece que conozco, como narcisismo. O sea, parece que lo entiendo, pero en realidad no lo entiendes, porque el narcisismo, el término tal cual, es un término que acuñó Freud en principios de 1900 para hablar de una dinámica muy específica y bajo su teoría, que es el psicoanálisis. Realmente no, digamos, no es que tú vayas con una regla en la vida midiendo las conductas, diciendo, narcisisiólogo. Exacto, no existe el Yo narcisistólogo. iba con una regla, pero me dio menopausia. No, pero ya tiene rato. Tú no tenías regla, tú tenías estambrito y con eso ya medías. Estambrito. Tú tenías el estambrito, tú tenías flexómetro. Oye, la cinta métrica. Tú tenías regla, pero de la primaria, de esa de madera, de esa grandota. Entonces creo que no puedo, o sea, es que este tema del narcisismo sí me preocupa porque últimamente en Instagram y en TikTok y en todas las redes sociales hay muchos contenidos diciendo cosas como 5 conductas para identificar al narcisista o a parejas que ejercen narcisismo. No es narcisismo, es violencia. Oye, como 5 síntomas es como nada, ¿no? O sea, exactamente, porque además es una conducta aislada que puede estar provocada por un chingo de cosas. Claro. O sea, no nada más es que sea narcisista. Y creo que, la vida humana es complejísima. No podemos reducir a 5 conductas. Sí, no esto ya es un perfil de personalidad. No, y no aparte funciona siento así. que está como de moda o sea, como encasillarte en tener un perfil de personalidad. O sea, como, pero para justificar tus acciones. Como de, no, es que perdóname por hacer esto, es que tengo TDA. Es que tengo ansiedad. Es que tengo depresión. Es que tengo este año. No, justo me pasa al contrario. Yo sé. Así de que, se me olvidó pagar la luz, perdóname, es que tengo TDA. No, o sea, si no estás haciendo nada para mejorar tu supuesta conducta, entonces nada más le estás haciendo más daño a la banda que vive con depresión, ansiedad o cualquier otro Porque trastorno. además yo de verdad cada vez veo. Bueno, esta persona que me lo confesó sí venía de un proceso muy duro y seguramente, como tú dices, vivió violencia y punto, ¿no? Pero cada vez veo gente que empieza a decirte términos bien raros de es que yo tengo una neurodivergencia de tal cosa. Es que Esa yo es tal. otra. Entonces siento que sí se está haciendo como una moda. Sí. Y me da mucho miedo decir esa palabra, pero siento que así es. Es que sí lo es. Sí, tienes toda la razón. Porque además hay frases en la sociedad actual que como que minimizan el efecto de que se haga una moda. Como esto de todo mundo tiene experiencia y todo mundo es psicólogo en cierto grado. No es cierto. No. Porque para entender lo complejo del trabajo del psicólogo, o sea, tan es así que hay psicólogos que nos dedicamos a hacer terapia, pero hay psicólogos que se dedican únicamente al ámbito laboral, al ámbito educativo, al ámbito social, comunitario, y no diagnostican porque su campo de trabajo es completamente otro. Claro. Pero el ser humano, la vida humana es tan compleja que se necesita que haya alguien que estudie las interacciones humanas en cada uno de esos campos. Entonces, un psicólogo que se enfrenta a una persona que lee términos de psicología sin conocer el contexto, sin conocer el bagaje. Entonces, muchas veces solo son palabras que a mí me suena a que es como esto,
Y como es como esto y tiene un poquito de sentido con mi historia, entonces esto ya es. claro. Y entonces. Pues es que es como los horóscopos, ¿no? O sea, Ándale. lo lees y dices, esto sí me encajó, ya, yo soy un chingo, ya, soy muy, muy tal. Y O sea, entonces, como terapeuta, de repente es bien complicado poder trabajar, porque lo primero que tienes que hacer es reeducar a la persona a decir, esto que te pasó no se llama así, se llama tal. Ok. Porque esto que te pasó, si lo mencionas así, tiene estos alcances, y entonces la gente pasa como, no es cierto. Como lo que nos pasó cuando hablábamos de ansiedad, y que muchos de los comentarios decían, no sabía que era comprensible o que era un proceso, digamos, biológico en todos los cuerpos. Claro. Yo pensé que la ansiedad era ya algo mal o que Sí, me funcionaba algo mal. todo el mundo siente ansiedad. No, claro. Pero justamente como ahora, incluso hay gente que cree que sentir ansiedad es un ejemplo de neurodivergencia. No eso es es una parte del cuerpo una normal, neurodivergencia. como el miedo, como el... Exacto, es una activación neurológica. La Claro. neurodivergencia tiene que ver con un proceso totalmente más amplio y más complejo, pero hay mucha gente que se aprovecha de esa... ¿cómo podré decirlo? Digamos que vivimos en la era de la sobreinformación. Es que, híjole, ¿viste? O sea, tenemos un acceso muy amplio a la información. O sea, de la sobreinformación huevona. Porque hay un chingo de información ahí adentro, pero nada más agarramos la que está más digerible, más rápida, O la que más a nos la conviene. mano. Claro, también. Ajá, ¿Y justo. cuánta gente se está autodiagnosticando? Cosas. Ajá. Porque dice, ay, no manches, yo tengo los 5. No. Sí, o sea, Ajá. basta ver No, pues 30 ya. minutos TikTok para que tú ya tengas algo. Sí, y que además eso es algo que en psicología hemos estudiado muchísimo, que tiene un nombre muy aparatoso, que es delirio de referencia, pero no es Ok. porque uno se vuelva loco o porque uno esté loco, sino que naturalmente nosotros vamos a tratar de, o más bien es una tendencia de nuestro cerebro, a asimilar información nueva con algo que yo conozco. Claro, sí, como hacer una analogía en tu mente y dices, ya entendí cómo funciona. Ajá, exactamente. Entonces, cuando un psicólogo te habla de los ítems o de las cosas que tiene alguien para catalogarlo con narcisista, aunque se parezca un poquito, dices, Claro. sí, yo entiendo Sí, eso, eso es yo igual. tengo eso. Ok. Es lo mismo, estás asimilando una información que te están dando con algo que a ti te pasa. Sí, metiéndolo en el cajón que corresponde en tu mente porque tu cerebro pues, Sí, así pero funciona, así ahorita funciona creo el cerebro que huevón. esta nueva generación donde efectivamente nos estamos abriendo a que existen muchas condiciones de vida, ¿no? Claro. Ahora ya es bien fácil pensar que todos tenemos una condición. Y tal vez sí, o sea, tal vez sí tenemos una condición, pero no tiene que ver precisamente con nuestro psique, ¿no? Exactamente. O sea, puede ser cualquier otra cosa. Pero a ver, explícame entonces para entender qué es el narcisismo. Hay... Era un muchacho muy guapo que se vio en un lago y se ahogó. que, Se ahogó. que además lo castigaron. O sea, Narciso no era narcisista en primer lugar. Ok. Narciso solo era mamón. Ok, Solo Narciso- era mi rey. Ajá, exacto. Era un mi rey en Grecia y una morra que se llama Eco. Quería Eco, tronarle Eco, sus Eco. huesitos. Exactamente, sí. No, sí, yo sé. Entonces, esa morra que se llama Eco quería Eco, tronarle Eco, sus Eco. huesitos a Narciso. Ajá. Pero a Eco le habían maldecido. Maldecido está bien. Maldecido los dioses con... porque ya ves que las diosas eran muy rencorosas. Entonces, cuando había una humana que era más guapa que una diosa, la diosa no se puede encabronaba. ser. Yo soy muy rencorosa Y entonces porque soy una diosa. Ay, sí. Entonces Hera dijo, pues con que te crees más guapa que yo. Entonces ahora... Dices, era. O sea, no, o ¿pero sea, qué sí era? fui. No, o sea, ¿Pero qué era? Sí es. O sea, O sea, por era, eso. es. La O sea, dios- no es. O sea, sí era, pero no Sí, es. o sea, en ¿pero ese qué momento era fue, entonces? pero Fue. ya no es. Ah, ok. O sea, sí. Entonces Era. dijo esta diosa, ahora, nomás porque te crees más bonita que yo, te voy a maldecir con lo último. O sea, lo único que va a poder salir de tu boca es lo último que escuches. Ok. Entonces, si Eco viviera ahorita, diría pues, lo último que escucha. Entonces, gente sensual que me mira. Ok. Y así, entonces, como Eco quería hablarle a Narciso, y Narciso dijo, pinche loca, yo no quiero. Ajá. Entonces, no me acuerdo si Atenea o Afrodita dijo, tu perra mamada, güey, qué poca madre, esa morra sí quiere algo bien contigo, güey. Ajá. Sí se quiere despedir bien y tú no te quieres despedir de ella. Despídete bien. Ve cómo era. Entonces,
por culero, ahora no te vas a poder enamorar de nada más que de tu Lo reflejo. mismo. Entonces, Santo cuando Claus. un narciso se ve en un lago, Se enamora. se Dice, enamora "No, de estoy sí bien mismo. pinche rostro. Pinche hermoso, güey. Y entonces se muere, o sea, se ahoga porque Sí, se quiere estar queda cerca viendo. de su reflejo. Entonces, ese mito de Narciso lo utiliza Freud para hablar de el narcisismo, que son, en términos estrictos, digamos que así como existe la energía del cuerpo, o sea, para que te den ganas de hacer cosas, existe la energía mental, según Freud. Ok. Entonces, esa energía mental, en lugar de invertirla en las demás personas o en hacer cosas, te la regresas a ti. Entonces, Ok. por eso se llama narcisismo. Ya. Porque no te interesa conectar con el Con mundo el exterior resto de la gente. y ni te interesa enriquecer tu discurso de otras personas. El único discurso que importa es el tuyo. Ya. Entonces, ok. digo, yo sí conozco mucha gente así. Sí existe el narcisismo. Entonces. Sí existe el narcisismo, pero Ok. desde la teoría de Freud es como solo en la energía mental funciona así. Y entonces Freud realmente nunca se metió con el tema del narcisismo porque desde la teoría psicoanalítica las personas que tenían un alto nivel de narcisismo eran las que estaban en psicosis Ok. o que vivían con psicosis. ¿Por qué? Porque la gente con psicosis ni siquiera está en esta Sí, realidad, no está en la necesita- realidad que está en su cabeza. Ya. No quiere decir que las personas que tengan narcisismo tengan psicosis. Esta es solo la teoría psicoanalítica Ya. o cómo lo entendía Freud. De ahí, todo mundo trató de desacreditar a Freud y entonces cada quien trató de sacar su propia teoría. Pero la gente agarró el narcisismo y dijo, pues la gente que solo se preocupa por sí mismo es narcisista. Es que me encanta que los no influencers de mames. esa época dijeron: a ver, chavos, hay un cagadero con el narcisismo. Les voy a explicar todo lo que está pasando en un video de minuto y medio. Claro que sí. La teoría de Freud dice que bla, bla, bla. Y ya. Ajá, Así. exacto. Entonces dijimos: ya entendimos. Gracias, persona de internet. Ajá, exactamente. Entonces, o sea, solo para que se den una idea cómo ha evolucionado la idea del Claro. narcisismo y solo así, o sea, con estas dos ideas, porque después llega la psiquiatría en donde dicen, no, es que sí hay personas que, digamos que para que se diga que es un trastorno de personalidad, el pedo no es que tengas, digamos, un daño neurológico que explique Ok. que tú presentas narcisismo. O sea, ¿se te lesionó esta parte del cerebro y sí. tienes narcisismo? No, eso no. Claro, claro. Pues no. O sea, porque es como, digamos que la persona estructura todas sus relaciones y todo su círculo social en función de que alguien los elogie o de que alguien los reconozca o de que Ya. alguien diga que es el más chingón del mundo. Es que yo Claro. sí conozco. Pero es que, claro, o sea, seguro hay mucha gente que entra dentro de esta categoría, pero eso no los vuelve narcisistas. Pues. Exactamente, No, o porque sea, tiene que haber un periodo de tiempo y una generalización de todas las conductas. Ahora, ¿por qué es tan difícil diagnosticar narcisismo? Porque vivimos en una sociedad ahorita que subsiste gracias a la competencia. Ok. Todo mundo está en competencia. ¿Cómo no voy a mostrarme narcisista si estoy en una sociedad que está buscando constantemente que yo sea el más chingón? Claro. Sí, Pues sí, claro. claro. O sea, si el sistema todo el tiempo te dice que Claro. tienes que ser chingón y pisar a los demás, pues probablemente vas a encajar en algún punto en alguna de estas cosas. Exactamente, pero no por caer ahí te convierte en narcisista. Claro, sí, Estás sí. respondiendo a, digamos, las condicionantes sociales en las que vives. Claro. Por eso está tan complicado encontrarte a alguien que de verdad muestre señales de vivir con narcisismo. Porque además- Porque digamos que el pedo que tengo con que todo se catalogue con narcisismo, y a mí me ha pasado, y de hecho pronto en un cómo me lo explico voy a hablar del código ético del psicólogo y por qué está mal que todos estos pinches influencers te hablen de estas cosas sin citarte los textos o sin explicarte Claro. parte por parte cómo funciona, porque al final tú ves tonterías como una morra diciéndote, si una persona llega y te toca y tú reaccionas así, ¿qué me dolió? ¿Que tú me agarraras o mi herida?
Y el entrevistador dice, no, pues te dolió tu herida. Pues claro, mi herida me precede. Pendejo, güey. O sea, eso es anular que las personas estamos en interacción una con otra. Ok. Pero el hecho de que la gente le crea a esta persona es lo alimenta grave. discursos Claro. narcisistas. Yo al chile ni le entendí, entonces por eso le hubiera puesto like. O sea, imagínate que yo soy una persona que no me gusta que invadan mi espacio personal. ajá. Entonces, Eres digamos que Ana tú Julia. llegas y me tocas y yo reacciono así. Sí, como te pones Ajá. tenso. Ajá. La persona esta lo que está diciendo es que es mi culpa reaccionar así porque yo estoy herido. ¡Ah, la Ándale. ves! No que pues tú, mames, no que tú hables te hayas tus mierdas. Exactamente, no que tú te hayas acercado a mí sin preguntarme Claro. si lo que estás haciendo me acomoda o no. Sí, sí, sí. Eso es alimentar un discurso narcisista. Claro, claro, claro. Porque es echarte la culpa de algo y es hacerte creer que tú eres absolutamente responsable de todo lo que te pasa. Ya. Y como vivimos en una sociedad Sí, sí, en sí. la que las personas tenemos que ser los más chingones y autosuficientes y además autogestionados y procurarnos, o sea, que todo lo hagamos nosotros solos, Ajá. pues claro que vamos a tener conductas o pensamientos o ideas que podrían ser catalogables de narcisistas porque tienen que ver más con cómo estoy yo que con mi relación contigo. Claro. Pero eso no quiere decir que yo sea narcisista. Pero es que, claro, yo siento que el problema es que a huevo queremos encasillar todas las cosas que de todas las interacciones en cajas. Y en vez de preocuparnos por cómo solucionar o evitar esas conductas. Ujú. ¿No? O sea, como todas estas violencias que de este tipo son narcisistas. En vez de decirnos, estas cosas no están chidas y dejemos de hacerlas. ¿Cómo podemos dejar de hacerlas? Así, 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 así. Exactamente. ¿No? Oye. Es- O sea, no está tan cool. Ay, soy narcisista. O Ajá. estoy con alguien narcisista. Sí, estamos más preocupados en nombrar y en entender cosas Sí, sí. que en O en cambiarlas. señalar a alguien, ¿no? De narcisista, porque Claro. es más fácil señalar a alguien que nosotros creemos. que Porque es además narcisista. ahí hay un prejuicio bien interesante que también he estado tratando de pelear mucho por eso. Catalogar a alguien de narcisista es poner a la persona que señala en una posición de superioridad moral. Porque Ok. es como decir, si yo te señalo que eres narcisista, tú eres el pendejo enfermo que no sabe controlarse. Claro, y yo sé mucho sí. porque te supe diagnosticar. Claro. ¿no? Así. Yo soy mejor porque sé que tú eres narcisista y es como, no es cierto, no eres mejor ni peor, ni siquiera sabes si el otro es narcisista. Claro. Solo porque viste un TikTok o un Reel o un YouTube explicándote esto mal, además, ya crees que es narcisismo. No, el problema de la violencia narcisista es, o sea, al ponerle el apellido de narcisista, dejas de ver, o sea, al pensar que el otro está enfermo, le quitas responsabilidad. Sí, claro, Porque es el como otro de, sí no, pues decide. déjelo, como está pendejo, pues así es violento. Así como, Exactamente. no. Y es como, pues no. Pero, ok. Pero sí, vamos a pensar que sí existe alguien que es narcisista y ejerce violencia. Sí. O sea, yo lo puedo acusar de eso y no le quito la responsabilidad, ¿no? Pero, o sea, eso se hace si tú señalas lo que él te hace. O lo que ella te hace. O sea, digamos, si yo convivo con una persona narcisista que está desacreditando todo lo que digo, le digo, güey, no me gusta que cada opinión que doy, tú la menosprecias. Sí, en vez de decirle, no me gusta estar contigo porque ejerces violencia narcisista. Porque además, Claro. porque además, ¿cómo cambiarías tú el hecho de que eres narcisista? Sí, no, pues no. Ah, no, como ya nací con esta condición, así ya. Pero ¿cómo se puede confundir que te digan, sufriste violencia narcisista? O sea, ¿cuáles pueden ser los factores que se confundan con narcisismo? Es que O sea, más me da bien mucha- es el hecho de que tú le pongas la categoría de narcisista es como decir, como el güey es narcisista, ejerció violencia porque este güey solo piensa en sí mismo. Ah, ya. Pero si tú le pones el nombre de violencia, lo que está señalando es la conducta violenta. Y eso sí lo puede cambiar una persona, sea quien sea. Sí, Si no- la persona decide no cambiarla, pues ya el culero es la persona que no quiere cambiarlo. Sí, o sea, es como si yo dijera, o sea, no es lo mismo decir, yo tenía una novia que era bien pinche narcisista loca, a decir, yo tenía una novia que me interrumpía todo el tiempo y que no me dejaba hacer no sé qué y que, no sé, minimizaba lo que yo hacía. Es un ejemplo, pues, ¿no? Ajá. O sea, pero si yo menciono las cosas que estaba haciendo mal, probablemente sepa identificar qué cosas no me gustan y cuando se las digo a ella, sabe que eso es lo que está mal. Pero si le digo, no me gustas por narcisista, pues sí, ok.
Ajá, exactamente. Chido. O muchas Sí, veces claro. o sea, ese tipo de explicaciones como que dan cabida o más bien validan más a quien te la dice que la experiencia de la persona que lo vivió. Sí, claro, nada más es como decirle, eres un narcisista como por encima del hombro, como de, güey, yo Ajá. soy un chingo y ya te diagnostiqué como narcisista. O inclusive como terapeuta o como psicólogo, hay psicólogos o psicólogas que dicen, no te preocupes, es porque era narcisista. Y el consultante es como, ¿y eso con qué verga se come o qué? Sí, claro, ¿cómo ¿Y evito eso que qué me vuelva a tiene que pasar? ver? Ajá, ¿y eso qué tiene que ver con lo que me pasó? Claro. O sea que, y de Ay, qué ahí fuerte. viene y de este tipo de interacciones viene esta creencia de que las personas que recibieron violencia por parte de personas se sientan responsables. Claro. Es como, ¿cómo yo no pude ver que el otro era narcisista? Es mi culpa. Ya. Yo atraigo a gente Uf. narcisista. Sí, y sí, es como, sí. no es así. La persona está ejerciendo conductas que poco a poco te están involucrando en una relación violenta y posiblemente porque la otra persona solo cree que es ella por la que camina la relación. Claro. Es que tú no te das cuenta que te estás metiendo en un círculo violento. Claro. Pero no quiere decir que eso sea señal de que tú no reconozcas a gente narcisista o que el otro sea narcisista. Una cosa es la conducta violenta o las interacciones violentas que las personas tienen y otra muy diferente es catalogar a una persona que es de alguna manera o no. Y es... Me llamó mucho la atención, Quique, porque cuando yo busqué el término, Ujú. hay muchísimos artículos en internet que hablan de eso. Sí. Y todas decían que la violencia narcisista te puede llevar a violencia física, a violencia sexual, a violencia económica. Yo decía, chale, pues eso es parte de todas las violencias, ¿no? ¿Cómo identifico, o sea, la diferencia? ¿Sí me explico? Es que justo es una desinformación. Decir violencia narcisista es como decir el agua húmeda. Y es que, eso es a lo que voy. Sácatelas. Dices, Wow. ¿cómo identifico cuál es la violencia narcisista si hay tanta información? Es que, ¿para qué necesitas identificar la violencia narcisista? Sí, claro. Si ya identificaste la violencia, eso es lo que hay que cambiar. Da Exacto. igual si es Entiendo narcisista perfecto, o entiendo húmeda perfecto. o doriloca, ¿sabes? No importa. Sí, porque una persona, el hecho, o sea, el resumen es, bueno, no el resumen, todavía no acabamos, pero el resumen específicamente de eso es, el que seas narcisista no tiene que ser forzosamente que seas violento. Ajá. Porque hay personas que se saben dentro, o sea, si digamos, conocemos a una persona que le endilgaron el diagnóstico de trastorno de personalidad tipo narcisista. ¡Guau! ¡Qué descubrimiento acabo de tener! Sí, no, y esa persona sabe que puede tener esta tendencia a relacionarse con las personas con el único objetivo de que le retribuyan algún tipo de como aprobación, validación, porque digamos que los vínculos de las personas que tienen este trastorno, la única razón por la que se vinculan es para que el otro le diga lo bueno, lo mejor o lo más chingón que es. Y si no se lo dice, ejerce violencia. Ajá, pero no es que la persona diga, pues ahora te voy a chingar. Es como, no se da cuenta porque la única relación que es útil para una persona que vive bajo este trastorno, según ciertas posturas psicológicas, es únicamente que me vanaglorien. Claro, pero digo, o sea, ejerce violencia, pero no todos van a reaccionar así. Va a haber gente Exacto. narcisista que diga, tú no me das la razón, adiós. ¿No? Ah, Y ya. exacto, y ya. Te mandan a la goma y Pero listo. yo decía, Y ni les viene ni les va. O inclusive ya, si hay personas que están muy conscientes de este tipo de interacciones, te dirán cosas como, es que a mí me incomoda mucho que no me digan que hice algo bien o que soy el mejor en esto, porque Claro. me estoy dando cuenta que esto es algo que estoy haciendo. Pero el problema... O sea, ¿por qué digo que decir violencia narcisista es como decir agua húmeda? sí, a eso iba porque iba a dar un ejemplo así de, es que ejerzo violencia discapacitada, ¿no? O sea, Ajá, que exactamente. por tu discapacidad la que sea me estés... Ajá. ¿no? Sigue siendo violencia. Entonces, la razón por la cual digo... Yo ejerzo violencia lencha. Exacto, lo que te decía. O violencia TDA, es que Violencia- fui... wow. Violentada TDA-mente. Sí, es que como no se
me da atención. Neuroviolencia, ¿no? Neuroviolencia. Porque me violenta por mi neurodivergencia. Perra mamada, no. Sí, O sea, claro, la el violencia término es no- violencia. La cosa con que digan que la violencia narcisista, o sea, la razón por la que digo que es como un pleonasmo es que la persona que ejerce violencia no te ve como persona, te ve como su posesión. Claro. Te ve como una persona que es como un objeto o que tú le funcionas de cierta manera. Sí. Y de Entonces- alguna manera tiene que estar como en un tren de pensamiento en el que el otro Sí, no entiendo. es un otro en el que me voy a relacionar. Dijiste tren de pensamiento y pensé en la película de Intensamente. Uf, Tren de pensamiento. el tren de pensamiento. Ah. Entonces, o sea, de alguna manera tiene que haber una necesidad de no vincularte con el otro como persona, pero eso es ya buscándole, digamos, Sí, a tres chichis pies a al los gato. pollos, así. Ajá, sí. Claro. Es tratar de Y- encontrarle chichis a las arañas. Pero entonces lo que tendríamos que hacer es decirle a la banda cómo puede identificar violencias que a veces, como las tenemos normalizadas, no parecen violencias. Sin llamarles narcisistas o discapacitadas Claro. o lenchas, ¿sabes? O Sí, sea, ¿y porque digamos que la razón por qué hay violencias y que tienen apellido ujú, no es por la persona que los ejerce, ok. es por los mecanismos que se utilizan para lograrlo, que es muy diferente. O sea, Ajá. la violencia, como hemos visto en muchos discapítulos, la violencia es control. Ajá. Y cuando una persona siente Es que correcto. está siendo obligada a algo, seguramente esa persona que está siendo obligada a algo está siendo sujeta de violencia. Claro, ok. Tal cual. Entonces, como la violencia es control, ¿por qué medios o con qué estrategias o con qué herramientas puedo controlar a alguien? Ujú. Si tú controlas a alguien con dinero, es violencia Ok. económica. Ya. Sí, pero no tiene que ver con la persona, sino con el tipo de violencia. Exactamente. Exacto, pero Ok. o sea, la violencia, estás diciendo un adjetivo que no tiene que ver con una condición. Exactamente. No Ya. tiene que ver con Es la persona económica que o lo ejerce. física o psicológica. Es Ajá. muy diferente a que es la característica de un... Exactamente, porque, No, o sea, de una violencia... Entonces, la oración sería la que te dijo tu amiga. Vengo saliendo de una relación donde sufría violencia económica. o violencia psicológica. psicológica. O violencia, O o violencia. varias violencias. Varias violencias, claro. ¿No? O varias violencias. Claro, y aparte de todo, se pareciera que era narcisista, pero Ajá. eso es aparte. Pero es que, no por la eso violencia, la persona. Ajá, es que Ok. por eso les digo que la violencia narcisista no existe. Ya. Hay tipos de violencia dependiendo de los mecanismos que una persona utiliza para controlarte. Y si lo que utiliza la persona para controlarte es el chantaje, Sí. pues es violencia Si emocional. te chantajea, es violencia. Si te separa de tu círculo y de tu red de apoyo, es violencia. Violencia. Si te da dinero para que hagas cosas que no quieres, es violencia. Si te dice o te habla de forma que no te gusta, es violencia. Si te minimiza tus opiniones, es violencia. Esas Sí. son muchas violencias. Exactamente. Y poner, y digamos que el problema de que le empiecen a poner cosas donde no hay, es que promovemos desinformación y esa desinformación lo único que hace es dar pretextos a otra persona que va, digamos, hilando una idea errónea con otra idea errónea, con otra idea errónea. Y todas estas ideas erróneas lo que hacen es responsabilizar a las personas de las cosas que suceden. Claro. Por ejemplo, la idea de esto que les decía, de cómo yo no pude ver que estaba en una relación narcisista, culpa a la víctima. Ya, sí. Culpa a la persona que recibió violencia. ¿Y cómo creen que hacen los coaches de vida y los líderes de sectas Sí, para bueno. recluir a la gente? Pues agarrando una idea errónea, con una idea errónea, con una idea errónea que todas tienen en común que responsabilizan sí, a la a la víctima. víctima. Y entonces, cuando menos te das cuenta, tú ya le creíste a alguien solo porque dijo una palabra rimbombante como violencia psicológica narcisista y dices, Claro. este güey sabe algo, cuando no sabe un carajo y se está aprovechando de tu ignorancia, porque además tú no tienes por qué saber esos términos, pero por eso les digo, vayan con profesionales y pregunten. Y aparte cuando se hace colectivamente, cuando tú dices, a lo mejor tú le estás dudándole al coach, ¿no? Como de, este güey está bien pendejo. Pero luego ves que las otras personas están realmente convencidas y dices, no, a lo mejor la pendeja sí soy yo. Exacto. O sea, estas personas están diciendo que este güey sí sabe. Entonces, si yo te Debes saber, ¿no? claro. Justo ayer vi una miniserie que es a mí me gustó mucho, se llama Dropout, que es la miniserie que trata de una morra
que dejó la Universidad de Stanford para crear como Un invento, ¿no? un invento que podía diagnosticarte lo que sea Joya. con un pinchazo, ¿no? Con Joya. una gota de sangre. ¡Hola, bestia! Exactamente. Joya. ¿Por qué me gustó? Porque esta morra lo único que hizo fue venderle a toda la gente esa idea. Y se la compraron. 700 millones de dólares le dieron ¿Ah, a es una esta historia morra. real? Es una historia real. Es una historia real. Le dieron 700 millones de dólares. Pero un el aparato chorro no de gente. existía, ¿eh? Claro, sí, es como, ay, en México pasó, güey. En México le vendieron unas madres para detectar armas o droga o no sé qué, pero eran una carcasa de plástico que no servía para pinches nada. Se las vendieron en miles de millones de pesos y nosotros las compramos. Y no eran carcasas de pinche plástico. No, güey. ella ni Ajá. siquiera tenía algo, nada más No les había vendía. nada, solo les vendió la idea. Este aparato hace esto, sí, dame tantos, órale. Es que es lo que yo el otro día platicaba con Magali y le decía, es que es bien fácil, pues, agarrar, o sea, convencer a la gente de algo y ganar dinero de ello. Por ejemplo, Uy. Dime cómo. bueno, no es ético. OnlyFans decías. No es ético, pero se puede. O sea, estábamos hablando de terraplanistas, ¿no? Y entonces, no, que pinches terraplanistas, sino que no sé qué. Y yo es que solo necesitas tener una idea y convencer a la gente de que así es. Y entonces yo le dije, yo, por ejemplo, podría vender lugares en cápsulas marinas, porque yo les voy a decir, güey, el mundo se va a acabar próximamente, el agua se está acabando, los recursos se nos están acabando y es más barato vivir dentro del mar que salir del planeta Tierra y poblar otros planetas. Entonces yo lo que te voy a hacer es una cápsula donde vas a tener todo y vas a tener oxígeno y vas a tener donde bañarte y vas a poder hacer tu vida en esta cápsula submarina. No tengo que hacerla. Yo voy con este discurso bien pulido y se lo vendo a millonarios, güey, me compran 20 cápsulas. Claro. Chingo a mi madre que me compran 20 cápsulas. Claro. No las tengo que hacer. Y les voy a decir, no, es que con el dinero que ustedes me den las voy a desarrollar porque es en el futuro y no se preocupen, su familia en el futuro. Ay, la criogenia. Gente congela a sus familiares para que en el futuro alguien sepa cómo descongelarlos y entonces No va a pasar. los pueden activar. No sabes si nunca los vas a ver. Nada más estás poniendo tu dinero y confiando en Sí, que en algún momento. es cierto. Entonces tú puedes agarrar cualquier idea y siento que pasa lo mismo en menor escala. Que es esto: los coaches o los psicólogos o los que te venden productos mágicos o Híjole, úntate qué esto y bajas fuerte. de peso, quítate, ponte esta madre si te quita lo feo, ¿sabes? Cualquier Claro, cosa, güey, lo que claro. sea. Y literalmente este caso, y de hecho le acaban de dictar sentencia en noviembre del año pasado a esta morra. Sí, claro. Y la condenaron a 13 años de cárcel por fraude. Claro. Y entonces es como, pues, ¿cómo creen que funcionan los Ricardos Ponces, los Nexiums? Ay, Porque agarran discursos que medio conozco porque los vi en lo un que se TikTok llama o un hombre porque- paja, ¿no? Ajá, sí. Voy a construir esto que parece sólido, pero en Pero realidad en realidad es puro no es humo. sólido, Sí, sí. es puro humo. Y la cosa con el narcisismo, con la etiqueta de neurodivergencia, o sea, para acabar pronto, la neurodivergencia Ya tiene es un que negocio, ver. ¿no? Sí, ya es un negocio. De hecho, yo estoy sospechando Qué que fuerte. la persona esta del fraude de Theranos inventó un término que ahora está muy de moda, que es el well-being. Ok. Que no tiene que ver con salud. Tiene que ver con estar chido, estar Sí. bien. Vibrar Eso no alto. existe, güey. Vibrar alto. Ajá. O eres saludable o no eres saludable. Lo que quieras hacer con tu culo ya es tu pedo, ¿no? O sea, ya si para ti bienestar es estar echado en un sofá viendo la tele, pues chingón. Es que Pero- claro, ese es el peligro de todas estas cosas que se vuelvan virales y de moda, porque pues entonces ahora yo puedo vender cursos de cómo reconocer narcisistas. Ajá. Y chingo a mi madre que vendo O talleres que enteros. claro. como tú lo Ajá. tienes, puedes decir, Ajá. O sea, güey, tú puedes yo hacer te doy una tips. cuenta de TikTok de tips para vivir con TDA. No, ni cuenta de TikTok. Yo les doy talleres para reconocer a personas con TDA y Ajá. saberlos cómo tratar. Me lo Sí. saqué, mira, así, sin ningún estudio de ningún tipo y la gente me lo va a comprar. Sí, Y ha pasado, o sea, No es una idea, hijos de su perra madre. No lo hagan. ¿Cómo Es porque que los ha voy a habido? denunciar y les voy a mandar a la pinche policía. ya, o sea, ha habido casos de influencers en Estados Unidos que se hacen pasar por personas con síndrome de Tourette, con epilepsia,
como para tener un chingo de seguidores y entonces vivir de patrocinios de farmacéuticas y así. Por Pero no supuesto. tienen Tourette y no tienen epilepsia y No no lo puedo tienen creer. nada. Y qué feo, pero, y perdón, porque es tu gremio, pero ¿cuántos psicólogos o psiquiatras les meten esa idea a los pacientes para que regresen? Para que no, tienes que venir porque, Sí, porque- tienes esta es tu condición y tienes que estar bajo. Y a lo mejor ni siquiera, sí requieren la terapia, pero a lo mejor con una sesión, con 2 sesiones o con una al mes, y lo único que hacen es amarrarlos más. Estoy segurísima. Y lo más peligroso es que es algo que platicábamos con las Mandarax cuando vinieron, que es como, sí, hay gente que no estudió y está haciendo estos fraudes, pero también hay gente que sí estudió y que encontró en esto, en camino fácil, y Sí. entonces está empezando a nombrar cosas que ni son, para que, justo, como dice Pati, para que la gente regrese. Claro. para vender más, Tengo la para- cédula, güey. Yo tranquilamente Ajá. así de, ¿y cómo le creíste? Pues tiene cédula, güey. Sí, claro. O sea, qué fuerte que alguien te. Yo no sé si a la persona, perdón, si a la persona esta que me dijo lo de la violencia, que no es la única persona que me lo ha dicho, me lo han dicho varias personas. Sí, claro. Yo no sé si, o sea, de verdad está asesorada por alguien que se lo dijo con una cédula, güey. Sí, claro, le dices, ve a terapia con un profesional. No, fui con un profesional. Esto es tu diagnóstico Claro. y yo te voy a tratar. y yo te voy a Pero atender, siento que ¿no? por eso es importante pues tener más fuentes de información, ¿no? No nada más. Es lo que dijo el doctor. Pues ve con otros 3 o investiga tú o lee libros de fuentes oficiales, como pues para tener más información y tomar más decisiones más informadas. Y que también está este otro lado de la moneda en que hay profesionales o hay personas, porque no sé si son profesionales o no, que utilizan esas palabras tan aparatosas para que las personas puedan reconocer que hay una violencia. Ok. Es lo que te Y digo. eso también, o sea, eso también se me hace muy peligroso si el profesional no te pone un límite de yo pienso que puede ser esto por tal, tal y tal. O sea, muy pocas personas se toman la libertad de decir, o más bien la molestia de dictar un límite para explicar. Por ejemplo, yo lo que hago con mis consultantes, para poner un ejemplo práctico, es que se pongan a investigar ellos. Claro. Ay, sí. Sí, A o sea, ver, no me estudia creas. en la tú No me carrera. búscale. Ay, creas, no, sí, estudia tú, así de... Haz una maestría. Haz una maestría. así, y investiga sobre violencia narcisista. ¿Qué encontraste? No, tal y tal. Y lo discutimos y de, oye, ¿no se te hace raro que esto diga esto y esto diga sí está esto chido. y que no tenga sentido? O sea, porque a mí no me suena parecido, ¿no? Ya. Unos te dicen uno y unos te dicen otro. No lo había pensado. Es que ahorita con lo que tú me Sí, trajiste... Pero justo te digo, pocas personas Sí, se toman el tiempo de decir, si vas a investigar, hay que tener ciertos filtros. Pero para vuelvo a lo poder mismo. decir. Si tú vas con alguien que tiene una cédula, pues tú le crees. Claro. ¿no? Entonces, tú no eres un pendejo. Simplemente caíste en manos muy Ajá. malas. Pero si tú te riges por lo que dice alguien en TikTok, sí eres un pendejazo. O sea, no puedes comparar que esta persona que me dijo, pues yo tengo esto y esto y esto, se lo dijo un Y profesional. seguro hay dices, gente bueno. en TikTok que dice cosas que son muy ciertas. Sí. Ah, pero sí, lo pero- importante es tener otras fuentes de información. Claro. Exacto, ¿no? siempre Y investiguen. porque luego estaba pensando justo en este ejemplo que diste, y entonces tú dices, no, yo les mando tarea de que investiguen de tal. Y entonces hay mucha gente que como nada más quiere la solución fácil, así de que yo estoy pagando terapia para que me digan en 5 pasos cómo solucionar mi vida. Y si este güey me mandó tarea, al chile no voy a volver a venir con él. Entonces se cambia de terapeuta porque yo no quiero hacer tarea, yo quiero que me solucionen la vida. Y entonces, pues entonces tú también estás cayendo. Si caes en un fraude y si te la estás cagando, pues la estás cagando por también que no quisiste informarte. Claro. Y creo que también está este lado que les decía de, a lo mejor hay personas que necesitan que alguien les diga, fue violencia psicológica narcisista, para que de alguna manera... Es que cuando pensamos en violencia, por alguna razón que no termino de entender, las personas que hemos estado sujetas en relaciones violentas, suponemos que por alguna forma es nuestra culpa. Ah, bueno, sí, claro. Claro. Que por alguna razón es nuestra culpa porque nosotros permitimos Por que supuesto. sucedieran esas interacciones. Y cuando han llegado personas a mi consultorio diciendo que se sienten mal o avergonzadas porque permitieron la violencia, yo siempre les hago esta pregunta y hasta la dejo aquí.
Oye, esta persona que ejerció violencia en tu vida llegó con un contrato diciendo, mira, relacionarte conmigo implica que en algún momento te voy a decir groserías y te voy a pegar y te voy a restringir salir a la calle y te voy a quitar tus amistades y vas a dejarle de hablar a tu familia. En algún momento esa persona llegó con ese contrato, te lo dio a firmar, tú lo leíste y estuviste de acuerdo y firmaste ese contrato. Y dijeron, no. Entonces no permitiste nada. Sí, no lo permitiste. Porque permitir es saber cuáles son los términos y condiciones en la relación en la que estás involucrada o involucrado. Claro. Y aceptarlo sabiendo los términos y condiciones de las relaciones en las que estabas involucrado. Es si correcto. no te diste cuenta, quiere decir que se puso a andar una estrategia de violencia paulatina, que fue como a cuentagotas para ir estirando el límite, y fue tan a cuentagotas que no te diste cuenta qué pasó, y esta persona se aprovechó de que no te diste cuenta qué pasó para seguir estirando ese límite. Claro. Pero el hecho de que sientan o nos sintamos responsables de haber estado en una relación en donde se ejerció violencia y que yo tengo algo de culpa, necesita que haya de alguna manera una justificación para que, a pesar de que yo tenga culpa, no soy del todo responsable. Ya, ok, y entonces cuando alguien llega y te dice, no, es que el otro era narcisista, dices, bueno. Qué bueno, no era mi culpa, es que entonces este no güey fue era del todo mi narcisista. culpa. Ya. No, es que no se trata de que seas o no responsable. Es como cuando decían, es que la violaron. Pues sí, pues también cómo se viste. Eso es lo mismo. Así, Ándale, Así me ándale. suena, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor el hecho de decirles, estás con una persona narcisista, aunque no lo sea, las hace dudar. Claro. O sea, sí es como un, pues tal vez, a lo mejor, y qué tal Sí. si sí, qué tal si no. Sí, o sea, de alguna manera también se están, o sea, malamente, con mala información, se están nombrando violencias que tal vez antes no te dabas cuenta. Sí, Y sí. porque pues ya no te sientes culpable, entonces ahora eres capaz de nombrarlo. Pero pues de todas maneras no está tan chido. No, pues no está chido porque no sé. Es que me cuesta trabajo poner un ejemplo de un campo que no conozco porque prefiero no meterme en campos que no conozco. Pero es como si yo fuera diseñador gráfico y dijera, no, pues es que vístete con colores fríos para que seas más alegre. No sé qué acabo de decir, güey. Pero va a haber personas que van a decir, Huevos, sí es cierto. ajá, exacto. Ese es mi punto. Aquí Que está. va a haber personas que van a hablarte de cosas que no saben ni qué chingados están diciendo, pero te lo dicen tan convencidas Que les crees. que les Sí, crees. te digo, o sea, Claro. tú solo di las cosas con firmeza y tú puedes hacer un culto, no pasa nada. Y va a llegar en algún momento alguna persona que estudió diseño y color y colorimetría y psicología del color y me van a decir, es un pendejo, No, lo que tus van a mierdas. decir es una mamada, ¿no? Pero justo la psicología tiene este riesgo de como estos mitos de yo estudié en la Universidad de la Vida, güey. Yo soy mejor psicólogo que tú porque yo viví. Pero es como muchísimos decir, yo de niño años. armaba legos, ahora soy arquitecto. Chica tu Ándale, madre, tú. güey. Yo de niño hacía tacos de jamón, ya soy chef. Tacos de jamón. Ajá, pues sí, o sea. Oye, que me quedé pensando que hace rato dijiste, no entiendo por qué las personas a veces sienten culpa de ser violentadas. Porque creo que no entendemos o no estamos sabiendo manejar que lo único que nos tiene ahí es el miedo. Ajá. Porque entonces eso nos hace cobardes. Y Sí, además y reconocer. socialmente cobarde está mal. Exacto, güey. Y creo que estamos muy poco acostumbradas a mirarnos en relación con los demás. O sea, la pregunta no es si está bien o no está bien que tenga miedo. La pregunta es, ¿qué está pasando que cuando estoy con esta persona el miedo está presente? ¿O qué van a Claro. pensar los demás de que yo tenga miedo por estar aquí? Sí, Ajá. porque también eso se estilizó, se utilizó por muchos y se sigue utilizando, ¿no? Es que el marido la golpeó, pero es que también ella, o sea, también, ¿o qué le hiciste a tu marido?
Es que Ajá. también no lo respetas, ¿sabes? O Entonces, cuando hablábamos de no me acuerdo en qué capítulo pues es que tú estás mensa por estar en esta relación. Si te pega, vete. No, pues es que no sabes no. con qué otros mecanismos o con qué otras estrategias estén amarrando a la persona. Claro. Porque, vamos, una persona que está sujeta a violencia seguramente no está sujeta a un solo tipo de violencia. Hay muchas alrededor. Claro. O sea, porque a lo mejor, por poner un ejemplo, hay una persona que está viviendo violencia física, pero además esa violencia física hace que se despierte el pánico en la persona. Y esa persona que despierta pánico se siente insuficiente o incapaz de poder salirse en esa relación porque hay violencia física. Entonces ya estamos hablando de violencia psicológica y violencia física. Pero además esta persona que tiene miedo no se puede salir porque como no tiene trabajo y no puede tiene hacer dinero. otras cosas, no tiene Violencia dinero, económica. entonces hay violencia económica. Entonces muy seguramente hay un chorro de estrategias y de mecanismos de violencia que están puestos ahí que no estamos viendo por tachar a alguien de violencia narcisista. Claro, sí. Claro. Sí que, como es lo que decía hace rato, se va estirando la liga, entonces vas permitiendo más violencias, y entonces cuando ya quieres salir, ya tienes muy pocas herramientas. Sí, Cuando ya ya te tienes- diste cuenta, ya tienes muy pocas herramientas, ya no sabes cómo salir de ahí, y entonces, claro, pues es más fácil 5 puntos que te ayuden a salir de esto. Justo. Y, Los 5 puntos. Y y es que el narcisismo sí es algo muy complicado. O sea, ustedes no saben lo difícil que es encontrar a alguien que de verdad muestre estas señales, porque no los vas a ver ahí por la calle. Vas a ver personas que ejercen violencia por la calle. Y creo que entenderlo así, como hay una persona narcisista, como que quita la posibilidad de nosotros pensar que el otro es responsable de sus acciones. Claro. Que el otro, o sea, no me gusta que hagas esto, y que al decirlo se compromete la otra persona, si quiere seguir en relación contigo, a cambiar esas cosas. Y fíjate qué difícil también es para nosotros entender todas esas cosas, porque también, híjole, a veces tendríamos que saber muchísimo y demasiado para no ponerle etiqueta a las cosas. Estoy segura que no vamos a terminar de aprender. Yo tenía en la secundaria un amigo que por alguna razón que desconocíamos era de mucho dinero, era muy guapo, muy guapo, y estaba en una secundaria de gobierno. Y obviamente se hizo súper famoso porque era súper fresa, güey, así. Y obviamente nosotros decíamos que era un narcisista porque todo lo que él decía quería que todos le diéramos la razón. Él era el supercampeón. Él solo te acercabas y él hablaba solamente de las cosas que hacía, de dónde vivía, nunca te escuchaba, ¿sabes? Tenía todos estos conceptos que tal vez, y tú, sobre todo a nuestra edad, tan jóvenes en la secundaria, pues decíamos, claro, es narcisista, ¿no? Muchos años después nos enteramos que a su papá era alguien poderoso que había fraudeado, se tuvo que ir del país, se llevó todo el dinero y dejó a la mamá y a él los dejó en la ruina, en un departamento X, y además él estaba sufriendo violencia de parte de su mamá, que era alcohólica. Fíjate todo el caso, ¿no? Y entonces obviamente él, lo único, no estaba siendo narcisista, solo estaba disfrazando su realidad. Claro, Qué sus difícil. emociones y todo. Sí, claro, yo no voy a decir que mi mamá ahorita está tomando y me va a recibir a chingadas, Sí. ¿no? Y yo te voy a presumir la vida que tenía antes. Y entonces digo, ¡ay, sí, claro! Hay una confusión enorme. Y ve toda la historia o todo lo que se pudo perder al tachar a esta persona de narcisista. Porque el del pedo era él, pero no vimos todo lo que estaba pasando a su alrededor. Sí, claro, no. Sí, nada más no, dijimos, no. pinche chamaco Ah, mamón. pinche chamaco narcisista, y ya. Creo que, o sea, digamos que hay... La vida humana y las interacciones humanas no son tan simples como para decir, con estos 10 ya, narcisismo. No, porque las personas estamos hechas en relación a nuestro mundo y no nos relacionamos con 1 o 2 o 10 personas, nos relacionamos toda nuestra vida con miles de personas. Claro. Y cada persona con la que nos relacionamos exige de nosotros ciertas respuestas y aprendemos de esas personas ciertas cosas. Entonces, la persona que somos hoy no vamos a ser la misma persona mañana, porque quién sabe qué nos pase mañana, Claro, por que supuesto. nos haga obligarnos a adaptarnos a esas cosas. Entonces,
creo que hay un arma de dos filos al llamar narcisista a alguien o algo. O sea, algo positivo, entre comillas, que le pudiera ver a esto, es que de menos te haga dudar. Sí, sí, sí. O sea, si no es normal, entre comillas, y yo le pongo este apellido extraño es porque algo raro tiene. Claro. Pero, y ya. O sea, no quiere decir que sea o que no sea, pero también pienso en lo susceptible que es ponerle un nombre que no entiendo. O sea, ponerle un narcisismo es como, es raro. Entonces, como este güey lo nombró, yo me lo imagino como los chamanes que dijeron que un rayo era un dios. Claro, sí, No, sí, el sí. dios del trueno. Y entonces la gente dijo, no mames, este güey tiene contacto con los dioses. Ajá, y él, no. Lo voy a seguir. Y el chamán dijo, Pues bueno. bueno, es que, nomás que para que me sigas, dame 1 kilo de grano. Y le llevan el kilo de grano y es como, huevo, el dios del trueno está contento. El dios del trueno está agradecido de tu ofrenda. ¿Verdad, Thor? No. Y yo creo que ahorita la ofrenda que damos son seguidores. Claro, sí, sí, sí. Claro. Y entonces, cuando vemos a alguien que tiene un chingo de seguidores, sea bueno, no sea bueno, sea cierto, no sea cierto, ya decimos, este güey tiene contactos con el dios del trueno. Porque tiene, o sea, si no tuviera contacto con el dios del trueno, no tendría tantos seguidores. A huevo que tiene contacto con el dios del trueno. No, y yo no aparte voy a ser para tan que- pendejo como para caer Para que el chamán y el dios de trueno tengan seguidores, tiene que haber gente que se identifique con lo que dicen esas personas. Además. Entonces es esto lo que te decía de los coaches. O sea, tú dices, ¿estaré yo pendeja? Sí, se me hace que sí estoy pendeja porque todo el mundo está hablando de esto. Entonces sí estoy pendeja. Entonces, pues no sé, está muy difícil, me parece muy complejo que pues necesitamos muchas cosas y la gente pues en esta inmediatez de el mundo en el que vivimos, pues no, tampoco queremos informarnos mucho de nada. O sea, queremos Claro. gente que nos dé soluciones rápidas. Y una pregunta para ya ir cerrando el tema, que sí existe el narcisismo entonces. Sí. Sí es una condición, es un síndrome, es... Pues es que es una bien difícil personalidad. nombrarlo como condición o síndrome porque realmente para que fuera eso... Es una característica, ¿no? Ajá. Es que tendría que explicar como que por qué le llaman trastorno de personalidad y esas cosas muy rara vez tienen un componente biológico. Entonces los trastornos de personalidad o sea, ya yéndote a un trastorno que digamos ya son un chingo, el 4% de la población mundial, que es muy Mundial. poquito. Puta, no, pues Es sí. muy Sí, poquito. no manches. Entonces, realmente existen el narcisismo. Pues, podría decir que sí, pero yo invitaría más a señalar las conductas. Sí, no, porque entiendo. muchos psicólogos o psicólogas que han hecho fama y seguidores hablando del narcisismo cuando lo único que te están haciendo es encuadrar la experiencia de vida que tú tienes en términos de narcisismo. No quiere decir que eso sea narcisismo, solo están armando un discurso de marketing para tener más seguidores y entonces ellos se conviertan en el nuevo chamán o la nueva chamana y tú seas el nuevo clérigo que le da granos para que se contacte contigo con el dios del narcisismo y te lo explique. Claro. Siento que es un poco como cuando alguien te dice, ay, no, yo tuve una relación con un argentino. Y entonces te cuenta todo y alguien más llega y dice, ay, a mí también pasó lo mismo. Y luego tú como escuchas dices, ay, todos los argentinos son así, nunca voy a andar con ningún argentino. Ajá, ándale. No, solo conoces la historia de 2 personas que te contaron y entonces estás asumiendo que todos los argentinos son así. Igual, estamos perdiéndonos de un montón de experiencias humanas y de un montón de diversidad, pues solo por encasillar cosas en términos. Y hace un ratito decías algo, Ana Julia, que creo que es importante subrayar, que vivimos en una época en donde todo es tan rápido y en donde todo está tan a la mano que queremos la respuesta rápida y correcta y la que menos esfuerzo me conlleve Claro. en 3 minutos. Y entonces la persona que te dé eso, sin que necesariamente sea verdad, Claro. es a la que le vas a creer, porque te está dando lo que tú quieres. Sí. No lo que es. Claro. O sea, Sí, es verdad. hay una frase muy ruda que a mí me voló la cabeza porque
he estado como muy interesado en cómo funciona la lógica de las sectas y de la gente que se ve envuelta en mecánicas así. Y leí una frase que a mí me estremeció, que decía, ahorita no estamos en búsqueda de un discurso que sea verdadero o que se ajuste a mi experiencia. Estamos en busca de un discurso que sea verosímil. Claro. Sí. O sea, con que sea creíble y, Claro. y piensen en lo peligroso que es eso. O sea, estamos en busca de discursos, no que validen quién soy, no que expliquen por qué mi vida funciona como mi vida funciona ahora. Estoy buscando una explicación que sea solo verosímil, Claro. que cuadre con lo que yo creo, y con que cuadre con lo que yo creo, ya. No que rescate mi experiencia, no que tenga evidencia de esto sí pasó o esto no pasó, no que yo pueda contrastar con otras cosas, o no que tenga sentido con cosas que a mí me pasaron. No, con que la explicación se parezca a la explicación que yo tengo, Sí, ya. o sea, ni siquiera estamos buscando la verdad, estamos buscando tener la razón. Y si alguien está diciéndome algo que yo más o menos pensé, pues voy a darle mi dinero a esa persona. Y es Que y tengo es- la razón. Y es horrible porque o sea, vi el documental de Nexium, que ya sacaron ya la parte de los juicios. Sí. Y a mí se me hace increíble cómo esta persona, Kit Raniere, utilizaba esto. De usar palabras rimbombantes, Claro. de envolverte en discursos que no tenían sentido, pero no darte chance de pensar en lo que estaba diciendo. Sí, no es No como le rápido. importaba lo que tú tenías que decir. O sea, solo te daba una explicación cuando la persona que le ayudaba sí quería ayudar. O sea, la persona que sí estaba investigando cosas, pero al final del día pesó más la validación y el reconocimiento de los súbditos por tener contacto con el dios del trueno Claro. que en buscar el bienestar de los demás. Y hay una sencilla forma de darte cuenta de si una explicación es útil o no. Si te da la posibilidad de que tú lo busques por ti mismo, dale chance. Claro. ¿No? Porque a lo mejor sí te está Sí, te diciendo está dando la algo. oportunidad de que refutas lo que acabas de decir. Exactamente. Porque o sea, los influencers o los coaches o las personas que buscan coercionarte no te van a dar chance a cuestionar. Sí, te van a imponer. Te lo van a imponer. Ya. Y si tú te vas, seguramente va a haber otra persona que va a llegar y le va a creer. Sí, claro. Y si usted Entonces- tiene, perdón, si usted, porque ya se nos fue el tiempo. Se nos fue, volando. Perdón. Y si usted tiene una persona y que la tienen que en la oficina, que un familiar y que es bien narcisista y es que, quién sabe, a lo mejor es una pobre persona que solo está tratando de tapar su realidad o es una pinche persona mamona y presumida y nada más, ¿no? Sí, puede ser también. Sí, porque igual, vamos, como decías en el ejemplo anterior, no sabemos por qué está pasando la persona o qué es lo que le está pasando a esta persona. Y tal vez el hecho de ponerle la etiqueta de narcisista a algo le esté ayudando a sospechar o le esté ayudando a darse cuenta. O sea, Claro. creo que también por eso esa explicación llega a subsistir. Porque hay personas a las que sí les ha sido útil esa explicación, pero el hecho de que sea útil... Sí, bueno, también se va a dar sobre el programa más visto y no necesariamente era el mejor, ¿no? Ajá, O sea, un poco así. exactamente. Entonces, en vez de decir, fulano de tal me cae mal por narcisista, no me gusta que haga esto. Que además es bien diferente a que digas, esto que hiciste es muy narcisista a que tú digas que es narcisista. O sea, esta persona que no sale sin irse a ver al espejo y sin que no esté perfecto, pues tú, no sé si eso puedes decir, eso es una conducta narcisista, ¿no? O sea, te gusta mucho verte y ya. Ajá. Pero eso no es un defecto. Y creo que también es utilizar una palabra en un contexto incorrecto. O sea, porque si a esas vamos, o sea, por eso hay muchas personas que no ejercen su autocuidado. Porque esas conductas que justo. tienen que ver con cuidar de sí mismos ya las tachan de narcisismo. Ay, no o es ya como- las tachan eso de es muy egoísmo. narcisista. Y no es cierto. Cuidar de ti no Es es, importante. narcisista. Sí, o sea, tiene no que le ver pongas una con etiqueta. eso. O sea, Ya. no me cae bien esta persona porque hace esto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, porque además esa etiqueta también me parece que invalida nuestro criterio. Yo conozco una historia de un hombre que vive en Estados Unidos y trabaja allá, pues haciendo ahí, no sé, mano de obra o qué sé yo.
Y entonces un día le hablaron a la familia de este hombre porque entró al hospital. Dijeron, oiga, su familiar está muy mal acá. ¿Y por qué está en el hospital? No, pues tiene un cuadro de inanición y pues faltan nutrientes, no está descansando bien y no sé qué, Habla la familia con esta persona y entonces dice, güey, ¿por qué si estás ganando dinero, estás trabajando allá, por qué no te estás, ¿Por qué estás ¿por en qué no el te estás hospital? alimentando? Y entonces, güey, dice, no, es que yo le mando todo el dinero a mi familia. Pues sí, güey, pero quédate con un poquito para comer allá. ¿Cómo? No, pero es que yo no me voy a hacer de comer porque agarrar la estufa es de viejas y yo no soy vieja. Y es como, güey, ¿qué? ¿Caíste en el hospital, perro? ¿Por no hacerte un huevito? No te mames. Ay, entonces, no, yo pensé que iba por otro lado. este ejemplo me parece que puede usarse como eso, o como si te dice el narcisista, entonces para no caer en esa casilla, entonces estás evitando hacer otras cosas. Sí, ya te Y entendí. entonces, pues igual, para no caer en la casilla de ser mujer, pues entonces el güey no se alimentó. Y Ajá. entonces empezaba muriendo de hambre. Ay, entonces, no. en vez de etiquetar a la gente y tratarlas de encasillar en lugares, pues entonces díganles, oye, no me gusta esta actitud que tienes conmigo. Exacto. No me gusta cuando haces esto otro. Y a lo mejor esas Sí, porque personas se van a así de- enojar, probablemente, pero ya se los dijiste de una manera distinta. No me quiero bañar porque es muy narcisista. Ajá, exacto. No me quiero Exacto. limpiar el culo porque es muy narcisista. O no me güey. quiero comprar otro tipo de ropa porque fijarme la ropa es muy narcisista. Guau, Ajá. no No, manches. entonces no. Guau. Y creo que eso que justo acabas de decir era como un poco mi conclusión Sí. de este tema, que la categoría narcisista o la palabra narcisista ya se convirtió como en un imperativo moral. Sí, claro. Es una forma de tachar a quienes son buenas personas de quienes son malas personas, Claro. cuando en realidad lo que tendríamos que validar es el criterio, mi criterio. A mí no me gusta que tú me trates de esta manera. Sí. No me importa si estás enfermo, o sea, no me importa la Cómo excusa seas que o me quién des. eres. Lo que quiero es que no hagas esto, porque Claro. esto me caga. Y, o sea, puede ser que esté bien o esté Pero mal, es que pero así a es mí mi me personalidad. caga. Bueno, pero no me gusta llégale que a lo la verga. hagas. Ajá. Si no lo piensas cambiar porque vas a poner de excusa tu personalidad, entonces llégale. O sea, Claro. porque a veces siento que... No te enojes, que tranquilo. No. Estamos no. contigo. Sí. No sé, o sea, algo que me llama la atención es que a veces siento que se me hace una explicación mucho más sencilla decir que la otra persona puede decidir cambiar las Claro. cosas que no te gustan. Pero no, pareciera que necesitan Es la una más etiqueta difícil. rimbombante, porque no, la vida no puede ser tan simple. Entonces, pues Sí, démosles sí, es tan chance. simple como decir, no me gusta que hagas esto. Exacto, Gracias. Y ya. exacto. No nos la compliquemos. Muchas gracias. Ay, estuvo bueno. Es que bueno. Ah, estuvo. ñerón. No, y pues ay. no, o sea, espero que haya muchos comentarios y muchas opiniones en este tema, porque últimamente, ay, todo mundo habla de Y más que este es narcisismo. en febrero, el mes del amor, seguro un montón de gente viene de "Hay una relación narcisista". Digan lo que no les gusta y eso es todo. Comenten, compartan, denle like, vean aquí que en su canal de Cómo me lo explico. Que por cierto, hay un episodio explicando lo que sí es narcisismo. Ah, vayan a verlo. Muy amplio. Muy está. bien, buen pretexto para que vayan y le den un like. Gracias, nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Bye.